tardes para todos. A continuación yo les voy a hablar un poco sobre el tema de la transferencia y cómo este se logra ver evidenciado en el caso terapéutico de Gastón. Bueno, la transferencia, como sabemos, son esas situaciones de la vida pasada de un individuo y cómo éste las transfiere durante una consulta, así como éste traspasa o traslada esas situaciones pasadas en su presente. Sí, entonces, como podemos ver en el caso de Gastón, al contarle al terapeuta la situación por la cual acudía a consulta, en repetidas ocasiones regresaba a esos momentos pasados de su vida, ¿sí? Los traía a flote durante la consulta, como la muerte de la madre, que fue un acontecimiento traumático para él, como cuando el padre le hablaba de que luego de la muerte de la madre le tocó hacer una cantidad de papeleos, cosa que a él también le tocó hacer en cuanto a su trabajo como policía de explosivos, ¿sí? Entonces al él vivir ese acontecimiento de papeleo, recordó ese momento pasado de su vida donde el padre también le mencionaba y le hablaba de ciertos papeleos que lo llevaron a recordar esa situación pasada en que fallece su madre y cómo su padre luego de eso se casa con otra persona, ¿sí? Que fue una situación que él todavía como que no comprendía, ¿sí? Bueno, también se da la contratransferencia en ese momento que el paciente lleva a consulta, transfiere a consulta esos sentimientos inconscientes, ¿sí? Ya que aquí el terapeuta va a agarrar esa parte inconsciente del individuo para así poderla analizar y saber y determinar qué es lo que tiene o qué es lo que está pasando con el cliente. También se evidencia una transferencia positiva, ¿sí? Que es como podemos evidenciar al principio de la terapia, cómo Gastón es consciente de su posición, de la posición de él y la de su terapeuta. Se evidencia un gran interés por Gastón de la terapia, lo cual va a permitir un fácil desarrollo de la terapia, ¿sí? Entonces esto está a favor de la terapia como el terapeuta. También se evidencia una transferencia negativa en el punto en que Gastón, digamos, pretende competir con el terapeuta y evaluarlo también, esperando que éste le haga las preguntas que él desea que le haga, las preguntas que él considera que debe hacerle luego de que él le manifieste esas cosas, ¿sí? Él quiere llevar las riendas y el orden de la terapia sin permitir. Muy buenas noches. Hoy les voy a hablar de la serie En Terapia del caso de Gastón. Les voy a hablar sobre el análisis de los mecanismos de defensa encontrados en el caso. Como primero tenemos la negación. Según Bell, la negación se refiere a todo acto de negar o aceptar la realidad de las cosas. En el caso de Gastón se ha identificado cuando Gastón no sentía culpa frente a lo que había pasado. El explosivo que dejó mucha muerte. En otro de los mecanismos fue racionalización, donde el terapeuta le hacía preguntas al Gastón y siempre encontraba una respuesta razonable frente a lo que se estaba preguntando, evadiendo la situación. Otro de los mecanismos es la proyección, cómo esos sentimientos, deseos y emociones lo proyecta hacia su esposa, cómo mira que es una persona fría, controladora, y todo eso que él en realidad es lo convierte en su esposa, lo proyecta, lo idealiza en su esposa. Otro de los mecanismos es idealización, cómo él se idealizaba con su padre y recordaba todo lo que el padre le decía que eran los mejores y que él solo cumplían órdenes estipuladas por los actos mayores. Muchas gracias. Mi nombre es Hildemayra Caicedo Abujatar. Yo les voy a hablar acerca del desarrollo psicosexual. Para iniciar, quiero decirles que el desarrollo psicosexual es un concepto muy importante para la teoría psicoanalítica, porque en él se da el desenvolvimiento de la personalidad y también se inician a generar esos impulsos de placer. Voy a hablarles en qué etapa podríamos situar la vida de Gastón, y básicamente escogimos dos teorías que son dos etapas, que son la etapa anal y la etapa fálica. ¿Por qué cogimos la etapa anal? Porque en la etapa anal está netamente ligada
con todo el placer y la sexualidad. Y la etapa fálica, porque en ella se da el complejo de Edipo. Vamos a hacer el análisis sobre el desarrollo psicosexual que se presentaba. Podemos decir que se evidenciaba en Gastón, porque a Gastón le costaba mucho contarle al terapeuta todos sus sentimientos y emociones, porque Gastón tuvo una vida traumática, una infancia traumática basada en situaciones de su vida pasada que le costaba mucho poder generar esa empatía o romper el rapo, el hielo con su terapeuta. Entonces veíamos cómo a él le costaba sobre todo contar situaciones de su vida infantil, porque esos acontecimientos repetidamente mencionados mediante el diálogo que él establecía con su terapeuta generaban a él una opresión que le costaba mucho y lograba un desequilibrio en su personalidad, ¿cierto? Eso lo pudimos evidenciar mucho en la serie, y eso básicamente se presentaba, compañeras, era porque Gastón había tenido un trauma de pequeño cuando a él se le murió su mamá. A él se le murió su mamá y le tocó vivir con el padre, y el padre siempre mantenía fuera de la casa haciendo trámite. Entonces básicamente esas situaciones no permitían en Gastón un buen desenvolvimiento de su personalidad.